Hola, 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 gracias por conectarse, gracias por estar apoyándome aquí en este grupo hermoso. ¿Me dan permiso para grabar, por favor? Porque lo voy a después poner en el canal de YouTube para las personas que se lo perdieron. Y bueno, vamos a hablar de constelaciones familiares, ¿ok? Aquí le tengo la presentación. Vamos a dejar un poco de compartir pantalla. ¿Y qué son las constelaciones familiares? Vamos a decir primero que es un tema muy amplio, ¿ok? Y lo he dividido en varias partes para que no se nos haga tan forzado entenderlo. Hay algunas que están aquí que ya han hecho constelaciones familiares. eh, Ok, la piscina. ok. Vamos para allá, para allá. Bien importante que lo digan o que manifiesten que lo han hecho. Es mi primer en vivo. En mi primer en vivo no es mi primera vez que tengo esto aquí y estoy un poco nerviosa, así que Los tengan un mensajes poquito de paciencia. no, Ok, muchas entonces, como ustedes pueden déjame publicar. silenciar. Silencien los micrófonos, porfa. No sé cómo hacerlo yo desde acá. Ah, bueno, es un tema muy amplio todo lo que tiene que ver las constelaciones familiares. Lo podemos dividir de alguna u otra forma en varios conversatorios para tenerlo bien claro. Las constelaciones familiares es una terapia del alma que lo hizo eh, o que lo inventó o que lo trajo a este mundo o que lo creó de alguna otra forma. Es un señor llamado Bert Hellinger. Su formación es teóloga, él es un teólogo, se caracterizó muchísimo, muchísimo en todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares, ¿ok? Eh, y entonces diseñó esta terapia como para darnos a la humanidad, digo yo, la posibilidad de sanar muchas cosas, ¿ok? Entonces, creería que de alguna u otra forma las constelaciones familiares, yo soy consteladora familiar, pero antes, cuando no lo era, que participaba y que de alguna u otra forma me constelé muchísimas veces, yo decía, wow, qué rico esta herramienta donde puedes hacer conciencia de muchas cosas y que va sanando, porque ciertamente de alguna u otra forma tú sanas aquí a través de esa herramienta. Entonces, primero y principal, tener claro que es una terapia del alma, que fue el originario que lo hizo y después lo propagó por todo el mundo, fue Herb Bellinger y su esposa. Y para comprender un poco más están los órdenes del amor, que es lo primero que nosotros tenemos que saber. Se voy a compartir aquí pantalla para que ustedes vean qué son los órdenes del amor. Primero es lo que le da a las constelaciones familiares forma, ¿ok? O le da una base, porque después, bueno, podemos hablar de los secretos familiares, podemos hablar de diferentes situaciones, del amor ciego, de todo lo demás, pero si tú no has hecho todavía constelaciones familiares, no has hecho esa terapia, o si la hiciste, es bien importante que conozcas los órdenes del amor. Él dice que antes del amor lo que prevalece es el orden, ¿ok? Entonces es bien importante que conozcamos esto. Primero está el orden del amor de la permanencia. Y aquí es un tema bastante, vamos a decirlo así, eh, ¿cómo se dice? Eh, complejo de entender, porque aquí dice que todos en el sistema familiar pertenecen. Y entonces
cuando me preguntan a mí, ¿cómo es eso que todos del sistema familiar pertenecen? Sí, todos, absolutamente todos pertenecen. ¿Cómo es esto? Ok, les voy a explicar. Aquel tío que por casualidad nosotros no queríamos, ni queríamos ver, ni queremos de ninguna otra manera saber de él porque nos causó daño, o porque habló mal de la familia, o porque estafó, y originó un dolor en nuestra familia, esa persona pertenece. Si de alguna u otra forma nosotros hemos tenido, las mujeres y hombres también, abortos, pérdidas, ese también pertenece. Si hay una, como a veces le dicen en la familia, hay una oveja negra, porque lo hizo diferente a nosotros, porque no está en nuestro, a lo mejor, valores, ese también pertenece. Esto es un tema bien complejo, porque nosotros tendemos de alguna u otra forma a no visualizar a esta persona, la execramos de la familia. Entonces, número uno, esta persona pertenece. Si no pertenece de alguna u otra manera, va a buscar su permanencia en el sistema familiar. Y por eso está la palabra, el orden prevalece antes que el amor, o el orden viene primero. Entonces, ¿qué pasa cuando lo execramos? Que de alguna u otra manera hay un desequilibrio en nuestro sistema familiar y alguien va a ocupar ese lugar que esa persona no se ve, que no está allí. Entonces, todos pertenecen. Cuando digo todos pertenecen, vuelvo y lo digo así. Todas las personas que han matado, han robado, han causado un dolor en el sistema familiar. Personas que a lo mejor han violado a familiares de nosotros o han de alguna otra manera también abusado de nosotros, también pertenecen. Abortos, pérdidas, también pertenecen. Después hay un orden u otro orden que es el orden de la jerarquía. El que llega primero tiene prevalencia, dice el orden del amor. Y ante los padres, los hijos siempre serán los pequeños. Y aquí vamos a dividir estas dos partes en este orden de jerarquía. ¿Cómo es eso que el que llega primero tiene prioridad? Vamos a suponer, nosotros salimos embarazadas o por algún motivo ese niño no nació, ya sea que hubo un aborto o hubo una pérdida o ese niño no nació o si nació murió, por decirles algo. Después con el tiempo salimos embarazadas nuevamente, ¿ok? Y generalmente siempre decimos, este es mi primer hijo. No, no es nuestro primer hijo. Nuestro primer hijo es el que o falleció al nacer o el que no nació por X circunstancia o porque hubo un aborto o porque tuve que hacer un aborto terapéutico o porque simplemente no decidió nacer. Entonces, eso ocurre también, traspolamos a las parejas. Las parejas importantes en nuestra vida, por ejemplo, mi primer amor, con la primera persona que perdí mi virginidad, con la primera persona que me fue a vivir, aunque no estuviera casada, esa persona tiene una jerarquía y siempre va a ser primero, primero antes del que ya tenemos. No sé si esto se entiende. Ahorita abrimos micrófono y podemos preguntar. Entonces, creería yo no. Lo traspolamos a lo que es la pareja, también a lo que tiene que ver cuando hacemos constelación de trabajo, ¿ok? O de empleo. Siempre el que llega primero tiene un puesto en nuestro sistema familiar, ¿ok? Eso mantengámoslo claro, no ocultar
o decir, no, esto no fue así. Entonces lo podemos hacer con hijos, pareja, empleo, hasta incluso una casa, cuando constelamos algo que tenga que ver con cosas materiales o porque tengo pérdidas de casa. Ese tipo de cosas también son importantes mirar aquí en la constelación familiar. Después, ante los padres, los hijos siempre serán los pequeños. Es bien importante porque nosotros con el tiempo tratamos a nuestros padres como nuestros hijos. Incluso llegamos a ocupar eh, una, un sitio que no nos corresponde, ¿ok? Y tomamos decisiones por nuestros padres, ¿ok? Y eso no es lo que debe ser. ¿Por qué? Primero porque hay una honra de padres, de hijos a padres, y los padres siempre son los adultos, los mayores, los que conocen, hayan hecho lo que hayan hecho. Generalmente, cuando van envejeciendo, generalmente, ¿ok? Siempre queremos decirle a nuestros padres qué es lo que es mejor para ellos, cuando ellos saben muy bien qué es que ellos pueden hacer con su vida. En estos días estaba viendo algo bien gracioso por Instagram de un comediante que decía, vi a mi abuela besarse con el vecino, tienen 82 años, ¿qué hago? Y entonces el comediante le dice, no te metas en eso, pero de una forma jocosa, un poco grosera, ¿no? No te metas en eso porque total, ella tiene 82 años y él tiene 82 años, se reencontraron en el amor. Y si es un amor escondido, ¿quién eres tú para meterte en eso? Entonces, fíjense que de alguna u otra manera siempre con los padres vamos a querer imponernos. Igual puede ocurrir, por ejemplo, que la madre se quede viuda, por decirles algo. Y entonces nosotros, el hijo mayor, el hijo menor, decimos qué es lo que se va a hacer en esta casa. Y entonces ahí hay una ruptura de la parte del orden y no fluye, vamos a decirlo así, la energía. Y comenzamos a hacer de alguna u otra manera el esposo o el padre de esa madre o de ese padre y no es lo que nosotros queremos. Y está el orden del equilibrio. Y aquí es bien importante que tengamos en cuenta estos dos que están aquí. Al final son 5, pero se dividen así, ¿no? La de permanencia, el de jerarquía y el de equilibrio. Primero, equilibrio entre el dar y recibir. Esto lo hemos escuchado, o por lo menos yo lo he escuchado 1000 veces, ¿no? Que hay que haber un equilibrio entre dar y recibir. Yo di una charla en un colegio en estos días y entonces yo estaba hablando de este orden del amor, del equilibrio entre dar y recibir, y una señora que es cristiana me dice, no, mejor es dar que recibir, porque tú eres humilde bajo la parte de dar. Entonces, entrar en esta discusión, vamos a decirlo así, desde el punto de vista del cristianismo o del punto de vista de la religión, no quise entrar en esto, pero hay que dar, sí, pero también hay que recibir, tenemos que dar, porque eso es, dar y recibir es como el flujo de la vida. Tú inhalas y exhalas, das y recibes, o sea, eso tiene que ver con el flujo de la vida. El equilibrio del dar y recibir, vamos a llevarlo a las relaciones. Tú das y estás esperando recibir. Y eso no tiene nada de malo, porque tú estás dando y debe existir ese equilibrio, igual con los padres, ¿sabes? Los padres nos regalan lo más grande que nosotros tenemos, que es la vida. ¿Y qué nosotros le damos? Pues le damos nuestro corazón, el hecho de seguir con nuestra vida hacia adelante, el hecho de tener nuestros propios proyectos, nuestra propia vida. Eso es dar y recibir.
¿Qué pasa cuando en una pareja alguien da más que el otro? Hay un desequilibrio y ahí es donde viene la infidelidad. Entonces hay que de alguna u otra manera buscar siempre el equilibrio de dar y recibir. Y por último está agradecer todo tal y como es. Esto es difícil para muchas personas, incluyéndome. Por ejemplo, si un hijo fue votado por su madre, ¿por qué tienes que agradecer tal cual lo que pasó? Es duro, es difícil, pero gracias a esa situación, tú estás en este momento aquí, diste vida, puedes aconsejar a otras personas e hiciste con tu vida algo valioso para el sistema familiar y para ti. Si eso no hubiese ocurrido otra cosa. Claro que sí, pero eso ocurrió para un bien mayor y las cosas que están, eh, que ocurrieron, hay que agradecerlas tal cual fue. ¿A qué ayuda que nosotros conozcamos los órdenes del amor? Número uno, a estar en sintonía con la vida, ¿ok? Aunque tú no hagas constelaciones familiares todo el tiempo, no te consteles, esta te ayuda como a tú tener un orden en la vida. Como dice G. Bellinger, el orden prevalece al amor. Y cuando lo llevas al día a día, te das cuenta que hay muchas cosas como la capacidad que tenemos todos. Voy a dejar de compartir pantalla. De que juzgamos a la persona, juzgamos a la familia, juzgamos al vecino, juzgamos al primo que se fue o al primo que de alguna u otra manera tomó la decisión de quitarse la vida. Es muy difícil estas situaciones en nuestro sistema familiar. Y en la próxima entrega les voy a hablar justamente de los secretos de la fidelidad ciega, porque es un tema muy complejo y bueno, quería hacer este conversatorio que fuera fácil para ustedes de alguna u otra manera entender y que comiencen poco a poco a llevar estas cosas a su vida. Me gustaría que si tienen alguna pregunta, enciendan los micrófonos y pues pueden hacer preguntas y conversar al respecto. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden Yo, chatear. Silvia, cuéntame. ¿cómo estás? Bien. Gusto verte de nuevo. Igual. En todo esto que describís de las constelaciones familiares, uno piensa en sus padres y todo el linaje. ¿También entra el esposo? Muy buena pregunta esa. Mira, fíjate que cuando nosotros traemos una pareja, ¿ok? O el esposo, nos vamos a dar cuenta que hay similitudes del sistema familiar de nosotros y de él, ¿ok? Y él, por ejemplo, por decirte algo, como estamos hablando de solamente mujeres, y él comienza a mostrar a través de su comportamiento o a través de cosas que tú ves, anécdotas, cosas que tú tienes que sanar. Y por supuesto, sí está la pareja, sí está el esposo. Siempre va a estar, sobre todo, mucho más si tuviste hijos con él. ¿No te has dado cuenta que hay cosas parecidas en el sistema familiar de él y el tuyo? Por ejemplo, me he dado cuenta de mi sistema familiar y de mi esposo, cuáles son las cosas que él tiene que sanar que se reflejan en mi sistema familiar y muchísimo. Lo que pasa es que con el día a día, como no estamos despiertos o no estamos atentos a esto, lo dejamos pasar. Pero si estamos atentos, nos vamos a dar cuenta que sí tiene que ver mucho. ¿Quién más tiene pregunta?
¿Alguien más? Creo que quedó claro. No sé si alguien. Giovanni. Hola, ¿cómo estás? Dime cuál es tu nombre porque sale Samsung. Yo sí, ¿cómo estás, amiga linda? Hola. Mira, con respecto a lo de los hijos que no nacieron, en mi caso, yo tuve primero una pérdida, luego nació mi hijo, bueno, mi segundo hijo, según esto. Sí. Luego tuve otra pérdida y luego otro hijo que sí nació. Ok. Entonces, tú dices que debemos reconocer y hacer que sea una pertenencia. ¿Cómo debemos nosotros hacer que ellos pertenezcan? Ok, Sí, fíjate. Lo primero que vamos a hacer es reconocer de que ellos nacieron, tal cual así como tú lo estás haciendo. ¿Ok? Mi primer hijo, mi segundo hijo, mi tercer hijo y mi cuarto hijo. Soy madre de 4 hijos. ok, ¿Ok? Soy madre de 4 hijos. Cuando hacemos constelaciones familiares de pérdidas, por ejemplo, en tu caso, vamos a decir que tú estás aquí y estamos haciendo una constelación para darle lugar a las pérdidas. Es bien importante que le demos lugar a las pérdidas porque podemos estar reflejando pérdidas de dinero, situaciones con nuestros hijos de pelea, ¿sabes? De que no nos llevemos bien, etcétera. Ese es como la anécdota aparte de por qué tenemos que honrar a las pérdidas o a los hijos. Entonces, primero, darle esa honra, o sea, mi primer hijo, mi segundo hijo, mi tercer, mi cuarto hijo. Cuando estamos en una constelación de pérdidas, le podemos dar nombre. Mi primer hijo se llamó, yo siento que fue varón, por decirte algo, y le quiero poner el nombre de Gabriel Alejandro, por decirte algo. ¿Ok? Mi segundo hijo se llama, ¿cómo se llama tu hijo? Máximo. Se llama Máximo. Mi tercer hijo se llama, y mi cuarto hijo se llama. Y honrarlos y darles ese orden. En algún momento de la vida, si tú quieres hablar con tus hijos de tus dos pérdidas, perfecto. No es necesario que lo hables o lo digas, ¿ok? Pero si tú quieres en algún momento expresarlo y darles cabida o hacer que tu gente se entere de que tú tuviste estas pérdidas de forma natural o no natural, lo que sea, es bien interesante que lo hagas. Pero lo más importante es reconocerlo tú en tu corazón. ¿Sabes? Sí, sí, yo de hecho que sí, ellos saben que tuve esas pérdidas, pues. Ok. Pero no he hecho eso que tú estás recomendando de como ponerle un nombre, si uno sentía que era un hembra o varón. Es bastante interesante esto. Sí, Y sería chévere que lo hicieras. sí, y yo no recuerdo exactamente las fechas tan exactas. Sí, más o menos tengo una idea. Pero ¿tú crees que sea conveniente como que honrarlo en esas fechas, hacerle como algún tipo de ritual, algo así? Si tú quieres, sí. Bueno, particularmente yo desde que estoy en constelaciones familiares, a todos los que recuerdo mi familia les hago una honra, ¿ok? Sea el día de su nacimiento o sea el día de que murió, ¿sí? Pero a todos los que recuerdo, mis hijos a veces se ríen porque pongo velitas, entonces no, ya es el cumpleaños de mi madrina de confirmación que le tengo que dar las gracias porque gracias a ella yo también, no solamente fue mi madrina de confirmación, sino que me crió. Bueno, entonces ellos están habituados a eso también. Pero Chévere. sí, sí, sería chévere que lo hicieras. ¿Hay otra pregunta? Jennifer, Mercedes, Chris, no sé si hay alguien más. Hola, Hola, señorita Jennifer. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Em, Como tal, no sé si es una pregunta o tal vez una
sí podría ser una pregunta. La cuestión es la siguiente. Yo he hecho ya varias constelaciones, muchísimas. Las primeras pérdidas que yo tuve, cuando el primer ectópico, yo hice todo el ritual, digamos, se hizo todo el ritual, se le puso nombre, se escribió, se le compraron hasta unos escarpines, se hizo toda una parafernalia, vamos a ponerlo así. Resulta que, ajá, todo bien, hasta que vino el segundo, en el 2020, que fue cuando ya no pude tener más hijos, obviamente. Y ahí, de la propia rabia, digamos, de todo lo que, porque se suponía que ya yo había hecho todo lo humanamente posible desde el 2014 al 2020, de manera holística, todas las cosas que te puedes imaginar en la vida las hice, todas. Constelaciones, Reiki, mandala, lo que te, mira, todo. No hay cosa que no hice, no hay cosa que no se trabajó, no hay cosas que no se hizo. Cuando en el 2020 se vuelve a repetir la situación, a mí me dio demasiada rabia y no hice absolutamente nada. O sea, nada. O sea, simplemente dije, ¿sabes qué? Para la mierda. O sea, así de sencillo, disculpa la expresión. Y dije, ¿sabes qué? Esto no funciona, esto no sirve, esto es nada, y no hice nada. O sea, nada. 3 años después, o sea, estamos ahorita, en 2023, yo digo, bueno, hay que hacer algo, no hay que hacer nada, lo dejo así, igualmente le tengo que poner nombre, no le tengo que poner nombre, tengo que hacer igual el mismo ritual para sanar eso o no, o simplemente lo dejo así ya porque ya whatever, no puedo hacer más nada. No sé. Entonces estoy así como que, ajá, ¿me entiendes? Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, a veces nosotros no entendemos, ¿ok? ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Mira, particularmente yo te voy a decir algo. Yo también me constelé muchas veces la pareja, yo me quería separar, ¿ok? Separar. Era una cosa que mi cuerpo decía, yo me quiero ir, yo me quiero separar, yo no puedo más, ya no puedo más. Y Beatriz Medavilla, que fue mi consteladora y también fue mi maestra en constelaciones familiares, fue la que me formó, me dijo una vez, déjaselo al Espíritu Santo. Y yo me quedé así como que, ¿what? ¿Qué Espíritu Santo? Ni qué nada, si yo lo que quiero, o sea, hasta que en estos días hice una terapia y dije, será el Espíritu Santo. O sea, hay cosas que yo no puedo cambiar y que lo que a lo mejor es que tengo que aceptar y tengo que honrar el hecho de que esta persona esté conmigo apoyándome y ya. Y así como es. Yo lamento mucho tu parte, ¿no? De todas esas pérdidas, pero sí hay que honrarlo, a lo mejor no tan parafernáriamente como los escarpines y todo esto. Pero cuando yo vi tu carta, que estuvimos haciendo el coaching astrológico, yo dije, la rabia hay que constelarla, ¿te acuerdas? Y creo que Sí, de sí, sí, ahí hay que ahí partir. me veo. Sí, desde ahí hay que partir. O sea, la rabia. Y la rabia en el sistema familiar, porque viene desde mucho antes. Creo que te toca maternar desde otro punto de vista. O sea, de crear como eres tú, súper creativa, en otras cosas. Es difícil no ser madre, si sobre todo lo quieres, pero a lo mejor puedes maternar desde otro punto de vista. Y sí Ah, creo no, que ya tienes ahorita que está. Sí, sí, eso ya está más que visto. Yo estoy maternando desde el 2014, que después de eso llegó Apolita y ahora viene la otra. O sea, al final siempre terminan haciendo algo, no necesariamente a nivel Y como digamos, tienes esos literal, proyectos que literal. son tus hijos, más rápido hay que honrarlo, ¿ok? Para que no Ok. fracasen, para que no se vayan por ahí, para que no se pierdan. Ok, ¿quién más tiene preguntas? Que ya vamos a finalizar, vamos finalizando. ¿Más nadie? Gracias a todas por acompañarme este día. Ha sido bien importante estar en el grupo. Esto va a quedar grabado, va a quedar en el grupo, lo voy a subir a YouTube. Gracias, gracias, gracias. Como dije, iban a ser conversatorios muy cortitos para no fastidiarnos. En el próximo vamos a hablar de constelaciones familiares, pero de otras cosas. Por ejemplo,
de lealtades ciegas. Y vamos a hacer un abreboca aquí. ¿Qué son las lealtades ciegas? Es aquel camino que yo sigo por amor a alguien en mi sistema familiar, lo haya conocido o no lo haya conocido. ¿Ok? Por ejemplo, en estos días me estaba contando una amiga una situación. El papá a los 15 años fue preso. Y ahora, por cosas de la vida, el hijo comete un acto, el papá muere y justo es a los 15 años. Entonces ahí podemos ver una lealtad ciega, primero en la edad, ¿ok? 15 y 15. Y que hay situaciones que se repiten anecdóticamente, no tiene por qué ser tan igual, pero lleva al mismo resultado. Entonces ahí hay una lealtad ciega. ¿Por qué tenemos que seguir esas lealtades? ¿Por amor a quién? ¿Por qué se repite? Otra de las cosas que vamos a hablar en el otro conversatorio van a ser los secretos familiares. Todos, absolutamente todos en nuestro sistema familiar tenemos secretos. ¿Qué son los secretos? Cosas que nos duelen, que no queremos hablar de esto, que lo queremos ocultar. Pero ¿qué pasa? Que mientras más lo ocultamos, ¿qué pasa? Se repite. Entonces, ¿hay que sacarlos a la luz? Sí. ¿Hay que mirarlos? Sí. ¿Hay que honrarlos? Sí. Para que no se vuelvan a repetir. Bueno, muchísimas gracias a todas. Las espero en el próximo conversatorio. Gracias, gracias, gracias y nos vemos. Chao. Dios las bendiga.